dejado de producir alimentos para producir un forraje fundamentalmente, que es la soja transgénica resistente al glifosato, que hoy invade más de 20 millones de hectáreas en Argentina, que es más del 57% de la superficie agrícola de Argentina destinado a la producción de esa soja transgénica, que ha desplazado miles de otras producciones, desde frutales hasta producción animal, hasta producción de hortaliza en distintas regiones del país, para producir ese monocultivo, que ha desplazado, por supuesto, a miles de trabajadores rurales que se han visto expulsados porque la soja transgénica, por definición y por modelo productivo, y en algo asumido por el mismo secretario de Agricultura hace unos años, solamente necesita de un trabajador rural por cada 500 hectáreas que se producen de soja. Por lo tanto, es una producción industrializada que no necesita gente. Y bueno, y significa la fumigación de esos 20 millones de hectáreas, entre otras cosas, con más de 200 millones de litros del herbicida glifosato, para el cual fue diseñada la soja transgénica, para resistir a ese herbicida, pero además el uso de otros tantos millones de litros de otros herbicidas que se utilizan entre siembra y siembra, como el 2,4-D, o de otros agroquímicos que se utilizan para combatir las plagas, que obviamente, como cualquier monocultivo, tiene, ¿no? Obviamente el éxito de la soja, además de la imposición de Monsanto, ha significado para algunos grandes ganancias económicas. Es indudable la rentabilidad que significa en este modelo de agricultura globalizada, de commodities con precios a futuro determinados en los mercados, en las bolsas de Chicago. Pero en el resto, salvo la ganancia para estos pocos ganadores del modelo, ha significado absoluta pérdida. Uno de los hechos que ha ocurrido en estos 15 años de soja en Argentina es una tremenda concentración de la tierra en pocas manos, no solo porque se han comprado miles de hectáreas por algunos productores, sino porque la mayor parte del paquete es manejado por pools de siembra, que son grupos, que son más grupos financieros que grupos productivos, que reciben inversiones y que manejan las pocas horas que demanda el cultivo de la soja, que con la siembra directa significa 3 días de siembra, varias fumigaciones en el medio y luego 3 días de cosecha de la soja, ¿no? Esto significa familias que arriendan sus tierras, se van a vivir a las ciudades y viven de renta por algunos años mientras estos pools de siembra están destruyendo sus tierras, ¿no? Pero en cuanto a la economía argentina, como digo, ha significado dejar de producir alimentos, ha significado el desplazamiento de pobladores y ha significado que Argentina se ponga al servicio de China y de la Unión Europea para exportar este forraje para alimentar chanchos, aves de corral y vacas y deje de producir alimentos, ¿no? Este granero del mundo que se hizo famoso en la década del 40 y del 50 ha dejado de producir alimentos. Es más, producciones como la ganadería bovina, que es uno de los fuertes, la producción y la fama de las carnes de Argentina, están siendo desplazadas hacia zonas marginales y ha avanzado la cría de ganado y el engorde de ganado a corral, que se llama feedlot, en el cual hay miles de animales en unas pocas hectáreas alimentados, entre otras cosas, con soja, pero también con maíz y con una enorme cantidad de hormonas y medicamentos para que puedan engordar rápidamente en condiciones sanitarias tremendas. Y bueno, estos últimos 5 años han sido un crecimiento desmedido de los feedlot, que por supuesto producen carne para el mercado local. La carne buena de animales que crecen con pasto se sigue usando para la exportación, pero todo esto, y se ve en cada uno de los ejemplos, dejar de producir leche, dejar de producir buenas carnes, dejar de producir hortalizas y frutales para el mercado interno, significa un atentado contra la soberanía alimentaria del pueblo argentino, ¿no? Lo dramático es que el glifosato se ha vendido en estas últimas décadas como un herbicida
inocuo, ¿no? Como clasificado como un herbicida de baja toxicidad. Incluso los promotores de este modelo decían con tranquilidad hace 10 años que podían tomarse un vaso de glifosato sin que eso les trajera ninguna consecuencia a la salud. Frente a esto, que no es más que una cuestión de publicidad, lo que ha demostrado la realidad a lo largo de estos 15 años es que 200 millones de litros de un herbicida que no se fumiga solo como glifosato, sino el producto es el Roundup, que contiene glifosato y contiene otros coadyuvantes que en algunos casos son más tóxicos que el glifosato, ha tenido un impacto tremendo en la salud de las comunidades y ha sido, lamentablemente por un lado, pero por otro lado por suerte, el emergente por el cual en las comunidades, en los pueblos, la gente está reaccionando diciendo basta de fumigaciones, o como ha sido la campaña, paren de fumigarnos, porque en todos lados se viven las consecuencias de la aplicación de este herbicida. En lo concreto e inmediato, porque se destruyen plantaciones, porque se mueren las poblaciones de abejas en las comunidades, porque los animales se enferman y porque la gente empieza a sufrir problemas respiratorios, problemas de piel, intoxicaciones que en muchos casos son graves, intoxicaciones agudas que son muy graves y que permanentemente dan como resultado fallecimientos por el uso de este herbicida. Y también, y después de tantos años de aplicación, por el hecho de que se empiezan a ver los efectos crónicos de la aplicación del herbicida, y lamentablemente una de las cosas dramáticas es el aumento del cáncer en las poblaciones rurales, es el aumento de nacimiento de chicos con malformaciones, el aumento de los abortos que se producen en las comunidades. O sea, médicos de estos pueblos fumigados que han empezado a organizarse a partir del año pasado, hace poquitos meses en Rosario tuvieron su segundo encuentro, denuncian, y el doctor Páramo del norte de Santa Fe me ha contado que de ver 4 o 5 nacimientos con malformaciones en un año, como le ocurría hace 30 años, hoy están viendo 10 o 15 nacimientos con malformaciones por mes. Entonces es realmente dramática la situación. Ha tenido una escalada en la cual hasta llegó a salir un decreto presidencial pidiendo que se investigaran el tema de los herbicidas y de los agrotóxicos en general en su impacto, pero lamentablemente la mirada cientificista sobre este hecho hace que el informe concluya en que el uso adecuado, el tratamiento de los envases, la aplicación en condiciones de seguridad, la receta para la venta de los agrotóxicos es suficiente, mientras la realidad confirma que esto no sirve absolutamente para nada, porque la gente está reaccionando todo el tiempo y bueno, ha empezado a haber medidas judiciales por las cuales la gente logra limitar las fumigaciones. Hace apenas 15 días en un municipio de Luján, cercano a donde yo vivo, en Marcos Paz, la comunidad logró, la Asamblea Ambiental logró la prohibición absoluta de las fumigaciones aéreas y la limitación de las fumigaciones terrestres. Entonces es una batalla muy dura que está dando la gente, que además claramente no se enfoca solamente a combatir los agrotóxicos, sino a verlos como el emergente de un modelo que hay que cambiar, y permanentemente se pone el eje en eso, ¿no? Que el agrotóxico es parte de este paquete tecnológico, es parte de la agricultura industrial, es parte de lo que significan los transgénicos, que vienen básicamente a imponer eso, un modelo de agricultura industrializada controlado por las corporaciones, ¿no? Argentina aprobó en febrero, marzo del 96 la soja transgénica, y en la temporada siguiente ya empezó esta invasión, mientras sobre todo Paraguay, Brasil y Bolivia tenían prohibición explícita de transgénicos y tenían movimientos importantes sociales, incluso líderes, como, o sea, en su campaña política en aquel tiempo, Lula, antes de ser presidente, había dicho tiene que ser un bobo el que apruebe los transgénicos, ¿no? Entonces, la aprobación en esta década neoliberal nefasta de la Argentina de los transgénicos, sin ley, sin debate público, o sea, simplemente una disposición ministerial y un decreto del presidente autorizaron la soja
RR con un expediente que Monsanto presentó solo en inglés, o sea, ni siquiera se molestó en traducirlo al español, y que tuvo un trámite rápido de apenas 2 meses, permitió que se empezara esta invasión de transgénicos en Argentina. Y la estrategia de Monsanto, que siempre cuidó mucho sus derechos de propiedad intelectual, fue dejar que la soja se cultivara y se multiplicara y se vendiera esa semilla libremente, primero dentro de Argentina y luego en pocos años empezó a cruzar las fronteras, empezó a venderse a Brasil clandestinamente, a Paraguay y a Bolivia, de hecho también clandestinamente, o sea, es lo que se llama bolsa blanca porque no estaba etiquetada de ninguna manera, pero se pasaba de voz en voz esto del uso de la soja RR con el glifosato y el paquete tecnológico de la siembra directa. Llegó a ser famosa en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, la soja Maradona, porque era la soja que venía de Argentina. Y esta introducción de a poco en todo el cono sur hizo que luego los medios empezaran a informar, seguramente avisados por Monsanto mismo. Ya el 20% de la soja en Río Grande do Sul es transgénica, ya el 30% de la soja en Río Grande do Sul es transgénica, y a crear la presión para que Paraguay, Brasil y Bolivia la tuvieran que autorizar por una cuestión de hecho, digamos, ¿no? Ante la invasión no quedaba más remedio que la aprobaran. Y bueno, lamentablemente esto fue así hasta que en el 2003, cuando ya se habían vencido todas las resistencias y ya estaba autorizada en estos lugares, Monsanto rápidamente llega a acuerdos de cobro de regalías con los productores paraguayos, llega a acuerdo de cobro con regalías con los productores brasileños, y al no llegar a acuerdo con los productores argentinos es que empieza a demandar que no circule más soja clandestina, que haya controles de parte del Estado de la soja que se vendía en la bolsa blanca y de que se debía modificar la ley de semillas. Pero esa estrategia de Argentina como capital, lamentablemente, de esa República Unida de la Soja que inventó Monsanto en esos primeros años de la década pasada es muy clara, y ese mapa que ya es famoso, en el cual se marca todo ese territorio del Cono Sur como parte de la República Unida de la Soja, es lo que se logró con esta anuencia del gobierno argentino, del cuidado de las cuestiones sanitarias, que uno ve que supuestamente una semilla no puede pasar en el bolsillo de uno, y sin embargo pasaron miles y miles y miles de kilos de semilla transgénica, ¿no?